Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este su espacio de evangelización desde la parroquia San Vicente Ferrer. Saludo del equipo sacerdotal encabezado por nuestro párroco, el Padre Luis Hernando Bustamante, siempre para servirles y para llevarles a ustedes un mensaje de fe, de amor y de esperanza a sus hogares. Saludo para los que están enfermos, para los que hoy pasan por la prueba del dolor o tienen alguna dificultad. Este espacio que nos propicia San Vicente Televisión también es para nosotros un regalo, porque en él podemos encontrarnos, podemos escucharnos, podemos compartir la palabra de Dios en primer lugar, también el magisterio de la Iglesia con un tema formativo y de profundización en torno a los fundamentos de nuestra fe, también orientados por el Papa hoy, León XIV. También recibimos la información de nuestra parroquia San Vicente Ferrer con toda su dinámica pastoral y actividades celebrativas. Por eso aprovechémoslo y qué bueno que siempre lo acojamos en primer lugar con mucha fe y también con mucha alegría, porque es un esfuerzo de todos para que sigamos avanzando en nuestro deseo de ser buenos discípulos del Señor y para que, permaneciendo en la palabra que Él nos ha revelado, lleguemos a ser sus verdaderos discípulos. También saludamos a todos los que hacen posible la realización de este espacio para cada uno de ustedes. Quisiera comenzar este encuentro invitándolos a que pensemos en una palabra que hemos venido reflexionando en los últimos días y más en nuestra diócesis y en el plan diocesano de pastoral. Y es una palabra que es muy necesaria, diría, en la vida espiritual de todo creyente, y es la palabra discernimiento. Por eso nos dice la primera carta a los tesalonicenses una expresión muy bonita de este texto de San Pablo: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Miren nomás la invitación, hay que examinarlo todo. Por eso el discernimiento nos lleva a una profundización para poder hacer una muy buena elección. A veces nosotros somos muy mediáticos, también muy primarios y a veces muy sensacionalistas al momento de elegir. Y por eso no elegimos bien. No es que siempre elijamos mal, el problema no es ese, el problema es que no sepamos elegir lo que nos conviene porque nos falte un discernimiento. Miremos, por ejemplo, esa reflexión a lo que nos invita. No todo lo que brilla es bueno, ni todo lo que cuesta es malo. Oigan bien. Discernir es distinguir, no dejarse llevar por la primera impresión ni por la moda. El enemigo del alma suele disfrazar el mal de bien y el bien de exageración. Pide luz, examina los frutos, consulta y entonces decide. Lo que deja paz honda suele venir de Dios. Lo que deja inquietud y prisa, conviene mirarlo 2 veces. No tragues todo, mastica, prueba, elige con cabeza y corazón. Hoy, ante una propuesta atractiva, examina sus frutos primero. Miremos, por ejemplo, esta lección que nos enseña este pequeño texto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo que elegir, pero no lo elegimos bien? Y el autor dice, no todo lo que brilla es bueno, ni todo lo que cuesta es malo. Es como traducirlo a esa expresión más coloquial de nuestro lenguaje común,
No todo lo que brilla es oro. A uno le pueden mostrar muchas cosas que parecen muy buenas, pero nos vamos dando cuenta que no son tan buenas. Por eso el verdadero discernimiento no es llegar a la meta de decir, yo voy a escoger entre lo bueno y lo malo. No. El discernimiento es más profundo porque me compromete mi decisión. Entonces yo debo de saber entre dos cosas buenas cuál es la mejor. Es decir, una opción fundamental y profunda enraizada en mi decisión con la libertad del corazón. Nos falta discernimiento en la vida espiritual, en la vida profesional, en el ejercicio práctico nos hace falta ese discernimiento que nos lleve a convencernos más del por qué tenemos que decir no o por qué tenemos que decir que sí. Por eso nosotros estamos invitados a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé la luz del discernimiento. Recordemos que en la Iglesia define el Espíritu Santo como el maestro de la vida interior. Él es el inspirador, Él es el que dinamiza y activa nuestra vida interior y por eso es maestro. Sepamos escuchar, por eso también el discernimiento nos lleva también a una escucha responsable, respetuosa y abierta por el hermano. Queridos televidentes, pensemos cómo va nuestra vida cuando elegimos algo, con qué convicción lo hacemos, qué discernimiento realizamos, cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a hablar de algo que es importante, cuando nos vamos a preocupar de algo, cuántas necesidades a nivel personal de discernir las cosas antes de tomar las decisiones. Y esto también aplica para las familias, para los padres de familia, para los hijos. Cuántos aceleres, cuántas emociones, cuántas cosas deprisa y falta la pausa. El discernimiento nos tiene que hacer más responsables con nuestra vida, con nuestra fe y con nuestro testimonio. Por eso, queridos televidentes, no dejemos de pedir la luz del Espíritu para que podamos discernir siempre lo que a Dios le agrada, lo bueno, lo perfecto, lo que va dando sentido a nuestras vidas. Ahora la lámpara para tus pasos, que es la palabra de Dios, que nos va a orientar también este encuentro en este día especial. Ya vamos a leer el Evangelio de este domingo para que nos preparemos para escuchar, para interiorizar y para llevar a cabo la enseñanza que Jesús nos quiere dar a través de su Evangelio. Vamos a tomar del capítulo 13 de San Mateo, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otro 60, otro 30, el que tenga oídos que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábolas? Él les contestó:
A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque están embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza lo ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 160 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, este extenso evangelio, que es un hermoso relato que nos describe San Mateo acerca de la parábola de la palabra divina, el modo como Jesús nos ha venido a sembrar la palabra en el corazón, y por eso presenta diversos terrenos para mostrarnos cómo Dios siembra de diversa manera en el corazón, pero espera que el corazón lo reciba para que dé los buenos frutos. Qué bueno, a la luz de esta parábola que vamos a meditar este domingo, nos preguntemos cómo está mi terreno con la palabra. ¿La estoy escuchando? ¿La estoy haciendo vida? ¿La estoy llevando a la práctica? Miren, este año de nuestra diócesis se nos está invitando a retomar esa lección divina, es decir, profundizar la palabra. Por eso, para aprender de la palabra no necesitamos mucho, solamente necesitamos ser un terreno bien preparado, que no pase una calamidad y ahí mismo nos arranquen la palabra, que no la perdamos por cualquier insignificancia, que estemos fuertes y valientes y arraigados en la palabra que da vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. O como dice otro salmista, otro salmo, tus palabras alientan mi vida, ¿cierto? Entonces, como la parábola, Jesús por medio de la parábola nos quiere enseñar que en verdad nosotros somos para recibir la palabra, para ponerla a dar fruto, pero no esperar que el otro dé el fruto. Yo soy el que debo tener la iniciativa para dar un fruto verdaderamente noble, justo y agradable a Dios. En nuestras familias también estamos llamados a volver a la fuente, a la palabra. Esa palabra que es útil en todos los momentos de nuestra vida. Qué pesar que en tantos hogares y en tantas familias se nos ha arrancado la palabra, ya la hemos cambiado por otros espacios, que pueden ser también importantes, pero que no perderá siempre lo central, el tener la palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Digámosle en este domingo que vamos a celebrar al Señor, que queremos renovar el amor por su palabra,
que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros. Hemos conocido todo por la palabra y como dice San Juan en el epílogo del Evangelio, ya en ese prólogo bonito, cuando comienza a escribir el Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra estaba junto a Dios y todo se hizo con ella y sin ella no se hubiera podido realizar todo lo que se ha hecho. Preguntémonos entonces, ¿cómo va el fruto de la palabra sembrada en el corazón y qué le puedo responder ahora al Señor? Bueno, televidentes, en este espacio vamos a retomar nuestros temas también de formación. Estamos siguiendo al Papa León XIV con sus catequesis del año 2026 acerca de diferentes temas, ¿no? De los documentos de la Iglesia sobre todo, que nos ha venido presentando una serie de orientaciones, reflexiones y algunos comentarios acerca de la importancia de conocer, de valorar y también de poner en práctica estos textos tan importantes que son de orden eclesial. Precisamente vamos a tomar hoy el tema de la catequesis del 13 de mayo del año 2026. Cuando el Papa hizo alusión en esta catequesis sobre el tema de la Santísima Virgen María, que nos lo ilumina la Lumen Gentium, que ya él venía reflexionando sobre ello, del Concilio Vaticano II, Luz de las Gentes. Pero como central pues del mensaje del Papa podemos destacar la invitación que él nos hace a la luz del concilio. ¿Cuál es el culto que nosotros le debemos a la Santísima Virgen María? Y es un culto de veneración. Por eso María, el mismo concilio lo define con una palabra muy clave para tener un equilibrio y no desproporcionarnos en el culto a María. Dice el concilio que María está asociada a todo el misterio de Cristo. Y es muy bonito esa palabra porque eso nos lleva a los momentos más trascendentales de la historia de la salvación. Si vamos al misterio de la encarnación, pues ahí vamos a encontrar a María asociada a todo ese misterio, con la palabra del arcángel, con el encuentro con el arcángel, con el sí de María. Eso es muy bonito porque se está mostrando la apertura que María tiene a la palabra que le es revelada. Por eso nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, cuando habla de que en la plenitud de los tiempos nos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a todos los que estábamos sometidos a la ley. Si pasamos, por ejemplo, a todo ese momento también del Calvario, allí se encierra todo el misterio de María asociada a la cruz. María no es corredentora, María es cooperadora porque está asociada al proyecto de salvación y por eso María aparece en la cruz, al pie de la cruz. Pero María no es corredentora paralelamente con su Hijo. Ella participa de la redención, es cooperadora y se hace partícipe del misterio de la salvación por su participación de madre. Juan nos lo escribe, es el único evangelista que nos lo escribe allá en el capítulo 19 de su evangelio, cuando habla de que junto a la cruz de Jesús está María su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. También en los Hechos de los Apóstoles se recoge esa misma expresión, mujer y la madre.
Es decir, solamente hay 2 textos donde se hace referencia de la madre de Jesús. Recordemos que Jesús llamaba a María mujer por una dignidad de respeto, por la trascendentalidad de María al ser la madre de Dios y la madre nuestra. Por eso también el concilio nos ubica en una verdadera identidad de cristianos en el culto a nuestra madre. San Bernardo de Claraval decía una cosa muy fundamental: a María los creyentes le rendimos un verdadero culto de veneración. Por eso no pongamos a María en escenarios que ella no le corresponden. María no hace milagros, María no manda mensajes mediáticos, que mire que llegó un mensaje de María, que hay que distribuirlo a cuantas personas. No le mezclemos a la espiritualidad mariana fetichismos, cosas fanáticas, no. A María le debemos nuestra veneración y le debemos rezar el rosario. Por eso también a María la descubrimos en ese misterio de Pentecostés, ese misterio donde están reunidos los apóstoles con la Madre de Jesús, esperando el Espíritu Santo que se derramaría sobre la Iglesia con sus dones, con sus frutos. María también la vemos en ese escenario bonito también de Caná de Galilea, intercediendo. Por eso también nos tiene que quedar claro, y esto lo repite el Papa, lo aclara: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. María es intercesora, por eso ella intercede por nosotros en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad. Y por eso debemos tener convicción de cuál es el papel de María para nuestra ayuda en la fe. Siempre mantener claro que María intercede por nosotros los pecadores, como le decimos en la oración y en la hora de nuestra muerte. No nos confundamos con el amor a María. No nos dejemos robar nuestra devoción mariana. Nuestra espiritualidad mariana tiene que ser bien fundada en el amor a la Madre, porque la Madre nos lleva al Hijo. La Madre nos muestra, también lo decía San Bernardo, es que María es un camino corto para llegar a Cristo, fue monte de la salvación. María también tenía muy claro su papel de madre y de la misión que realizaba. Por eso en las bodas de Caná le dice a los novios: hagan lo que Él les diga. Por eso María no nos puede faltar en nuestra fe cristiana. Miremos, por ejemplo, lo que nos enseñaba San Juan Pablo II. Él decía que cuando nosotros los cristianos nos adentramos en los misterios del rosario, lo que tomamos es una actitud de meditación, contemplación y oración de los misterios de Cristo. Con María contemplamos y oramos los misterios de nuestra salvación, y por eso esos 20 misterios son como la síntesis del Evangelio, para mostrarnos que esos misterios los debemos acoger más en la fe. Recordemos que cada misterio contemplado, meditado y orado con María son un regalo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra paz, para nuestra alegría, para nuestra vivencia a nivel familiar y a nivel comunitario. Ojalá, como a la luz de esta invitación del Papa, nosotros volvamos a ese deseo de amar más el rosario, de querer más a la Santísima Virgen María, de ser como ellas, de ser como la Madre, humilde, servidora y la esclava del Señor. Quiero leer un corto trozo de esta catequesis
que el Papa León nos ha dejado. Se podría expresar el conjunto de características de la Virgen María hablando de ella como de la mujer ícono del misterio. Oiga, con el término mujer se evidencia la concreción histórica de esta joven hija de Israel, a quien se le ha dado la extraordinaria experiencia de convertirse en la madre del Mesías. Con la expresión ícono subraya que ella se cumple el doble movimiento de descenso y ascenso. En ella resplandece tanto la elección gratuita por parte de Dios como libre consentimiento de la fe en Él. María es por tanto la mujer ícono del misterio, es decir, del diseño divino de salvación en una época oculto y revelado en plenitud en Jesucristo. Mire todo lo que nos deja el Papa para que aceptemos con humildad cuál es el papel protagónico de nuestra Madre Santísima, la que está asociada a todo el misterio de Cristo y a la que le debemos el culto de veneración como buenos hijos. Queridos televidentes, al día con la Iglesia y con nuestra parroquia San Vicente Ferrer, agradecerles a todos por esas manifestaciones de fe y de amor en días pasados en las solemnes fiestas a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ojalá que el mensaje dejado en cada corazón por parte de los sacerdotes que vinieron a orientar las diferentes celebraciones quede también como algo especial para nuestro crecimiento en la fe y en el amor y en la vivencia familiar. Gracias a todas las veredas, a los diferentes centros zonales, a los presidentes de las acciones comunales, a los educadores y educadoras de todas las escuelas y de los centros, igual que de la zona urbana, rectores y directores. Gracias por ese bonito esfuerzo y por ese testimonio de estar presentes en estos días. A la administración municipal en cabeza del señor alcalde y todas las instituciones y diferentes gremios y asociaciones y demás que han participado con su colaboración y su presencia. Muchas gracias en nombre del equipo sacerdotal. Que María Madre, Reina de San Vicente y de Colombia, llene los corazones de gracia y de bendición después de haber vivido estas sentidas fiestas patronales en nuestra parroquia de San Vicente Ferrer. A todos mil gracias y que el amor de Dios no les falte en sus corazones. Ya nos preparamos para próximos días celebrar la gran festividad de la advocación de Nuestra Señora la Virgen del Carmen con todo el gremio de los conductores y la Sociedad de Transportes de San Vicente. A todos les deseamos mucha bendición, siempre la confianza en Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la Madre interceda por todos. Hasta un próximo programa. Queremos ser discípulos